¿Está bien de registro esta clase? Bueno, ya estamos grabando para continuar lo que vimos la clase pasada. Lo que nosotros vimos la clase pasada, ahí lo voy a mostrar, un segundito. Nosotros estuvimos viendo los tres elementos de la cámara, ¿sí? Una era la apertura del diafragma, que tenía que ver con el iris de la cámara, es decir, por donde entra la luz cuando yo voy a sacar una foto, que también sería cuando yo me despierto. Si yo tengo el iris muy dilatado, muy grande, podría llegar a ser un f1.4, para poner un ejemplo, me va a costar mucho fijar la figura del fondo, me va a costar mucho delimitar los bordes. Entonces, cuando me abren así la ventana de golpe y me acabo de despertar, veo todo borroso hasta que de a poquito voy distinguiendo figuras y fondos. Cuando logro contraer el iris y fijar mejor, ya puedo enfocar toda la imagen. Esta es la diferencia que nosotros vamos a tener entre un diafragma bien grande, f1.4, f2, f2.8, yo por ejemplo tengo en mi cámara, que la tengo acá al lado, tengo f3.5, que estaría entre 4 y 2.8, como el diafragma más abierto, y después lo podemos llevar a cerrar. Entonces, la apertura de diafragma me va a decir si permito entrar más luz, permito que entre mucha luz, o permito que entre poca luz. ¿Por qué acá arriba está al revés? Porque lo que me está diciendo es, si yo me encuentro en una situación con mucha luz, por ejemplo, un sol de mediodía, bueno, el diafragma tiene que estar pequeño. F16, ¿se acuerdan que yo les decía la semana pasada una regla para no olvidarse? Sunny 16, soleado 16. Cuando está soleado como está ahora, más o menos de referencia, F16, vamos a estar bien. Si empieza a entrar cada vez mayor cantidad de luz, achico un poquito más, pero si tengo poca luz, como dice acá, bueno, abro mucho el diafragma para poder compensar la luz. Eso es un elemento. Más luz me permite a mí compensar esa situación. Pero yo les quiero mostrar otro elemento que me va a permitir a mí, un segundito, diafragma. La otra cuestión que tiene que ver con la apertura del diafragma, es decir, si yo lo abro mucho o lo cierro mucho, es la profundidad de campo, es decir, cuánto de la imagen aparece enfocada. Cuando yo el diafragma lo abro mucho, como pasaba con el iris cuando amanecía recién y entraba mucha luz por la ventana, voy a poder enfocar poquito, ¿sí? Entonces, la profundidad de campo va a ser pequeña. Ahora, a medida que yo voy cerrando el diafragma, es decir, que voy permitiendo que entre cada vez menos luz, o mi iris se va contrayendo, bueno, voy pudiendo enfocar más cantidad de elementos en toda la imagen. Acá hay otros ejemplos. Fíjense, F1.8, un diafragma bien abierto, yo puedo ver solamente la cámara enfocada. A medida que voy cerrando el diafragma y llevo a un F20, puedo ver la madera, las rejas del fondo, y no solamente la cámara, están todos enfocados. Otro ejemplo. Fíjense este ejercicio. Miren. Yo tengo acá un muñeco con un F16, donde puedo tomar el foco de todas las lucecitas, las lamparitas, los cables, la muñeca. Todo queda enfocado. Si yo cierro el diafragma, el único objeto enfocado va a ser el muñeco. Y aquellos elementos que estén a la misma distancia entre la cámara y el objeto. Vamos con otro. No, este no es el ejemplo que yo quiero mostrarles. Esperen un segundito. Acá está. Acá vamos a mostrar el otro ejemplo. Nosotros el otro día veíamos la cámara, ¿sí? Que tenemos el objetivo y el cuerpo de la cámara. Acá lo tenemos a todo y se está sumando. Tenemos el objetivo y el cuerpo de la cámara. Y aquí tenemos el diafragma y tenemos los lentes. La distancia focal es la distancia entre el centro óptico, que está ubicado aquí en el medio de la lente, el centro óptico del objetivo y el plano focal. ¿A qué refiere esto?
que si yo quiero sacar una foto, hola Toby, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, si yo quiero sacar una foto y mi objeto lo tengo muy cerquita, no va a poder enfocar nunca. Ahora, si yo me alejo un poco, voy a lograr enfocarlo mejor. Acá tenemos tres tipos de lentes. Uno es el lente común, que podría llegar a ser este. Después tenemos un lente teleobjetivo, que permite fotografiar elementos que están más alejados. Y después tenemos un lente gran angular o macro, que me permite ¿qué? Retratar objetos que están muy cerca de la cámara, ¿sí? Así que, ¿a qué voy con esto? Si yo quiero lograr un buen enfoque de un objeto, tengo que distanciarme, tengo que establecer una distancia mínima. De acuerdo al tipo de lente, esa distancia tendrá que ser mayor. Por ejemplo, en un teleobjetivo yo no puedo sacar una foto enfocada a esta distancia. Pero con un objetivo angular, gran angular, sí lo puedo hacer, ¿sí? Así que si es un teleobjetivo me voy a tener que alejar más. Si es una distancia focal media, lo voy a poder hacer más o menos a esta distancia. Ya con un gran angular puedo hacer un objetivo más cerquita. Bien, esta era la parte que decíamos de la apertura de diafragma. Ahora vamos a volver aquí. El otro punto que estuvimos viendo es la velocidad de obturación. Es decir, yo lo que hago es, tomo un segundo en el que se abría, vamos a hacer un ejemplo, que era lo que hacíamos la semana pasada. Yo sacaba una foto y va a escuchar que se abre y se cierra el obturador. Ese tiempo es medio segundo. Yo acabo de sacar una foto con una duración de medio segundo, es decir, 1/2. Lo que estoy haciendo es dividir el segundo en 2. Acá estoy dividiendo el segundo en 500. 1/500. Fíjense cómo va a cambiar si yo lo saco con 1/500. Mucho más rápido, ¿sí? ¿Qué me permite esto entonces? Es captar un objeto o una persona o un animal en movimiento con mayor nitidez, porque la velocidad de obturación es la cantidad de tiempo que permite el obturador pasar luz por el diafragma. Si yo abro y cierro, imagínense ustedes, hagan el ejercicio de mirar, cerrar los ojos y abrirlos y cerrarlos rápido. Les va a costar, si lo hacen muy rápido, les va a costar más tiempo recibir información de lo que está sucediendo. Bueno, lo que hace la cámara es graba un pequeño tiempo, una fracción de segundo, la cantidad de luz que está entrando por el diafragma. Eso se va a grabar después en el sistema, en el dispositivo de registro de imagen digital CMOS, que era el que charlábamos la semana pasada. Así que, cuando yo quiero retratar algo que está en gran movimiento, bueno, le sumo velocidad de obturación. Pero cuando yo quiero retratar algo que está lento, le bajo la velocidad de obturación. Vamos a buscar esto. Esta era la imagen que yo les mostraba la semana pasada. Si yo hago más lenta la obturación, bueno, el sujeto va a aparecer movido. Pero supongamos que está andando en bicicleta y yo quiero retratarlo rápido, bueno, llevo la velocidad a 1.500, 1.1000, 1.2000, ¿sí? Ahí congelo la imagen del sujeto. Capaz el fondo esté en movimiento, pero yo congelo la imagen. Voy a mostrarles ahora una imagen, aquí. Tenemos F5.6, es decir, una apertura de diafragma estándar, común. Después tengo una velocidad, un ISO 160, y una velocidad de 1/8, es decir, el segundo dividido en 8. Fíjense cómo el chorro de agua aparece fluido, ¿sí? Después yo voy a hacer la misma foto, pero voy a hacer la obturación mucho más rápido. En lugar de 1/8, 1/350. ¿Cuál es el problema? Y es lo que vamos a charlar ahora en un ratito. Es que
como yo tengo la misma cantidad de luz que me está entrando porque el diafragma es f5.6, y yo en esta imagen lo hice muy lento, con un ISO bajo, acá yo aceleré la luz, entonces me va a entrar menos cantidad de luz. Si yo mantengo ISO 160, la foto va a aparecer oscura, porque le estoy dando menos tiempo de luz. Así que lo que hizo el fotógrafo fue compensar esa luz incrementando el ISO, a riesgo de que la foto quedara mal. Entonces, fíjense, acá se ve un chorro fluido y acá podemos identificar gotas. No era un chorro, eran gotas lo que iba cayendo, ¿sí? Acá hay una distancia entre una obturación lenta y una obturación rápida. Otro ejemplo, obturación rápida. Puedo identificar no me acuerdo cómo se llama esto, el tipo molino, que va girando rápidamente. Cuando yo tengo una gran velocidad de obturación, puedo retratar en ese momento, congelar la imagen. Cuando yo voy desacelerando, parece un movimiento fluido. A ver si tengo otra. Aquí. Este es otro ejemplo del que yo les comentaba la semana pasada. Fíjense, la misma cascada, la misma caída de agua, con una velocidad de obturación muy lenta de 1 segundo, parece como una seda. Ahora, cuando yo lo acelero y lo llevo a 1/180 segundos, ya puedo identificar cada una de las gotas, cada una de las líneas. Si yo lo llevara a 1/1500, por ejemplo, se vería con más nivel de detalle cada uno de los fragmentos del agua. ¿Sí? Y este era el otro ejemplo que veíamos la semana pasada. 1/160 puedo ver las olas, pero con 4 segundos de exposición ya no hay olas. Es un fluido constante del agua. Bien, y ahora nos queda lo que vimos primero, que tiene que ver con la sensibilidad de la luz. A menor ISO, yo voy a tener, digamos, la cámara, de manera artificial, de manera digital, le va a sumar menor sensibilidad. No va a ser necesaria, por eso yo siempre recomiendo trabajar con un ISO bajo. 100 suele ser el más bajo. Pero a medida que yo empiezo a sumar ISO, ¿para qué? Para compensar la baja calidad o la mala calidad de la luz y la baja cantidad de la luz que está recibiendo el objeto que quiero retratar, bueno, lo compenso, le agrego más ISO, le agrego más sensibilidad. El riesgo es que le empiezo a agregar grano, le empiezo a agregar ruido, son distintos conceptos que se utilizan como sinónimos. Acá yo les voy a mostrar. Acá tenemos, cuando la iluminación es muy buena en el ámbito exterior, con ISO 100 va a ser ideal. A medida que yo le voy sumando ISO porque la calidad de luz es menor, imagínense de noche, empiezo a ver en la imagen este detalle feo que se ve acá, es lo que yo le decía como grano, ¿sí? Este grano es lo que nosotros queremos evitar en la imagen. Miren aquí, no sé si se llega a notar. Yo saco una foto y acá se empieza a ver todo nítido, pero a medida que yo le voy sumando ISO, miren cuando yo lo llevo a más de 3000 de ISO. Ya la foto parece irreal. Aquí tenemos otro ejemplo. Con una luz muy mala, y yo le pongo ISO 100, no voy a poder notar los objetos, pero a medida que le aumento el ISO, voy a poder recuperarlo. En este caso, es un beneficio. Acá vamos a ver cómo aparece un problema. Fíjense la foto de la izquierda, vemos acá en el edificio que está acá arriba, la foto de la luz, todo grano, feo. La idea es poder evitar todo ese ruido. Por eso vamos a tratar de no guiarnos mucho por el tema del ISO, no abusar de la cantidad de ISO que nosotros queremos utilizar. Hasta aquí fue un repasito de lo que nosotros vimos la semana pasada. Lo que yo quiero es complejizar un poco esto y llevarlo a lo que se conoce el triángulo de exposición, que de algún modo yo recién en el ejemplo se los comentaba. Si yo configuro la foto con una apertura de diafragma determinado, supongamos f5.6, y una velocidad de obturación determinada, supongamos 1/125, y yo planteo una sensibilidad ISO de 100, voy a lograr una imagen. La pregunta es, ¿cómo hago para lograr la misma exposición
acordate a vos que era el exposímetro, esto que yo te decía, cuando yo combino estos tres elementos, apertura de diafragma, velocidad de obturación e ISO, sensibilidad, voy a lograr una exposición. Pero si yo quiero que tenga mayor nivel de exposición, es decir, que la imagen tenga más luz, más iluminación, bueno, voy a tener que sobreexponerlo. Vos esa configuración de estos tres elementos lo haces digitalmente. ¿Qué haces? Subís a más. ¿Bien? Acá yo lo puedo resolver de otra manera. Si yo quiero más exposición, puedo pasar de 5,6 a 4. O también puedo pasar de 1,125 a más tiempo de exposición. Entonces lo llevo, por ejemplo, a 1,30. Lo que yo estoy tratando de hacer es que estos tres niveles queden compensados. Ahora, si yo quiero mayor nivel de exposición, puedo subir alguna de las combinaciones. Pero si yo quiero un menor nivel de exposición, lo puedo bajar. Esa es una de las herramientas que nos permite pensar a nosotros lo que se llama ley de reciprocidad. ¿Qué quiere decir la ley de reciprocidad? Es que los elementos, los tres elementos, se compensan entre sí. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Fíjense, acá tenemos, yo tengo la velocidad de obturación, a mayor velocidad de obturación, congelo la imagen, a menor velocidad de obturación, se mueve, a menor sensibilidad, mantengo una buena calidad de la imagen, mayor sensibilidad, más ruido. Y a mayor apertura de diafragma, pongo todo en foco, es decir, una mayor profundidad de campo, a menor apertura de diafragma, hace que entre más luz y yo voy a tener menos elementos de la imagen en foco. ¿Sí? Esto se llama el triángulo de exposición, que es que yo voy a tener mucha exposición, menos exposición, y es lo que voy a tener que ir regulando para lograr una buena imagen. Y la ley de reciprocidad es que si yo tengo, como les decía, estos son puntos, imagínenselo como puntos. Yo, si paso un punto de F5,6 a F8, estoy pasando un solo punto. Yo estaba en 125. Si acá subo, es decir, acá llega menos luz, bueno, acá voy a hacer que entre más luz. Paso un punto de 1,125 a 1,60. Si acá subo un punto, acá lo bajo. ¿Bien? A la inversa, si yo acá hago que entre más luz y paso de F5,6 a F4, voy a hacer que llegue más luz. Para poder compensar eso, le subo un punto. Paso de 1,125 a 1/250. De vuelta, cada uno de estos son un punto. Es el ejercicio que yo estoy haciendo con la famosa, no sé si se llega a ver aquí, es que yo tengo, ¿se escucha? ¿Se escucha ese ruido? Pero sí se escucha. Bueno, ese ruido es la tuerquita que a mí me permite, vamos a ver si se puede ver aquí. Aquí yo tengo, en la imagen, no sé si se llega a ver tan nítidamente, estoy viendo la velocidad de obturación, la apertura de diafragma y el ISO en la imagen ahí no se llega a ver, está abajo chiquito. Pero a medida que yo voy moviendo esto, lo que estoy haciendo es mover el ISO. 3 vueltitas de tuerca, esas 3 es un punto de lo que nosotros estamos viendo en la imagen. ¿Sí? Así que yo, por ejemplo, paso de, yo tengo ahí 1,125. Y la siguiente es 1/250, ahí está 125. Yo la llevo a 160, 200, 250. Fueron 3 movimientos, eso equivale a un punto ahí arriba. Ahora, si yo muevo, ahora tengo acá 5,6 en diafragma. Si yo muevo, ahí llevo a 6,3, 1, a 7,1, a 8. ¿Ven? Fíjense que yo, de 5,6 a 8, tuve que hacer 3 movimientos de tuerca que representan un punto. Y lo mismo acá. Para pasar de 125 a 250 fueron 3 movimientos de tuerca. ¿Sí?
¿A qué voy con esto? Que si yo estoy achicando la cantidad de la luz que me entra aquí por el diafragma de 5,6 a 4, hago 3 movimientos de tuerquita y equivale a, le vamos a decir, un punto. Yo acá bajé un punto en la apertura de diafragma. Y en la velocidad de obturación, como acá le bajé, acá le tengo que subir. ¿Por qué? Porque me va a estar entrando más luz por la apertura de diafragma, pero yo quiero compensar con la velocidad de obturación. Así que lo hago un poquito más rápido. Abro el diafragma un poco y hago que el tiempo de obturación, el tiempo de que entra la luz, sea un poquito más corto. ¿Bien? Acá bajo un punto, acá subo un punto. Con sensibilidad prefiero no meterme porque es lo que yo les decía. En la medida de lo posible, lo que conviene es no tocarlo. Pero sería lo mismo. Supongamos que yo estoy en 5,6, ¿no? Y quiero que por la apertura de diafragma me entre un poquito más de luz, lo bajo un punto. Bueno, ahí me va a estar entrando un poco más de luz. Y yo puedo, acá supongamos que estoy en diafragma, en sensibilidad 200, también puedo mover un punto para que compense menos luz porque yo estoy haciendo que entre más luz. Sé que esto puede llegar a ser medio un lío en un primer momento, ¿sí? Yo les voy a dejar algunos materiales para que se pueda entender esta ley de reciprocidad. Y la palabra reciprocidad también es un poco confusa, complicada. Vamos a pensar que es una ley de equilibrio. Yo lo que quiero lograr es que los 3 elementos pesen lo mismo en la imagen. Si hago que uno pese más, bueno, voy a poner el otro más liviano para que se vuelvan a equiparar. Si uno se me escapa, compenso con el otro y ahí se equiparan. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos esta idea de que entre los 3 elementos se combinan y logramos mantener la misma exposición? Sí. Bien, bien, perfecto. Yo les voy a dejar los materiales, ya se está terminando la clase. Les voy a dejar la clase esta. La semana que viene vamos a ver el tema de la calidad de la luz y de la temperatura de la luz para ver el balance de blancos, que era lo que nos quedó pendiente. Bien, yo después subo todos estos materiales. Bueno. Bien, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Esteban. Sí. Bárbaro. Toby, sé que te sumaste tarde, pero ¿pudiste seguir más o menos? ¿También? Sí. Bárbaro. Bueno, yo subo esto y nos reencontramos el martes que viene. Así que me despido porque ya está terminando la reunión. Vale, chao. Chao chicos, Chao, que tengan chao. buena semana. Igualmente.